Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra cátedra de Farmacología 1. En esta ocasión vamos a desarrollar los principios básicos de la farmacodinamia 1. Para ello estamos considerando los siguientes temas. Una de las fases fundamentales de la acción de los fármacos, que viene a ser la fase farmacodinámica. Luego estudiaremos la acción y el efecto farmacológico que producen todos los principios activos una vez que acceden el organismo. Para ello esperamos conseguir los siguientes objetivos al culminar la presente sesión de aprendizaje. Primero, que todos ustedes tengan la capacidad de diferenciar entre la acción y el efecto farmacológico. Segundo, que puedan describir los diferentes tipos de acción farmacológica. Tercero, que expliquen y evalúen el efecto farmacológico generado por los principios activos. Veamos a continuación la fase farmacodinámica. Este punto ya lo habíamos tratado indirectamente en las clases anteriores. Y si ustedes recordarán, la fase farmacodinámica es aquella que se encarga de estudiar lo que el fármaco le hace al organismo, pero única y exclusivamente a nivel celular. Veamos entonces lo siguiente. Resulta que esta fase es la encargada de estudiar la acción y el efecto que van a producir los fármacos, teniendo en cuenta que la acción es aquella que se va a generar a nivel celular, por lo tanto no es percibido por el médico tratante, pero ella se encarga de generar cambios bioquímicos y fisiológicos, para que luego ellos se conviertan en efectos, el cual puede ser observado, medido o cuantificado, cumpliendo con los objetivos terapéuticos por la que ha sido consumido este medicamento. Es decir, a nivel celular va a existir interacción entre moléculas, es decir, la molécula del fármaco y la molécula que encontramos a nivel celular, como por ejemplo dianas moleculares, que pueden ser de naturaleza receptora o no receptora. Específicamente, por ejemplo, tenemos fármacos que interactúan directamente con el jugo gástrico, es decir, con el ácido clorhídrico. Existen fármacos que actúan sobre receptores, por ejemplo, la adrenalina actúa sobre el receptor adrenérgico. Una vez que ello se genera, es decir, la interacción molecular, estas van a generar cambios funcionales sobre los diferentes órganos y tejidos que finalmente se convertirán en efectos, el cual será evaluado por el médico tratante. Por lo tanto, la fase farmacodinámica es aquella que se va a encargar lo que el fármaco le hace al organismo. En otras palabras, esta etapa fundamental de la acción de los fármacos tiene por objetivo evaluar finalmente los efectos que generan los principios activos una vez que ellas hayan alcanzado el órgano blanco. Teniendo en cuenta además que el efecto terapéutico viene a ser el efecto esperado y el efecto adverso es aquel que no es esperado, pero que finalmente van acompañados. Entonces, visto esto, es necesario que nosotros sepamos qué cosa es el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, en primer lugar, se va a dar a nivel celular. Es decir, el fármaco va a tener que dirigirse al órgano blanco, en donde va a ejercer su mecanismo de acción. Y a nivel celular se va a generar cambios biomoleculares, iniciándose, por lo tanto, una cascada de reacciones bioquímicas, en la que pueden participar, por ejemplo, enzimas, segundos mensajeros, dianas moleculares de diversos tipos, entre otros. Una vez que se inicia entonces esta cascada de reacciones bioquímicas, inmediatamente la función celular va a cambiar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si de pronto a una persona le aplican adrenalina porque está desarrollando un shock anafiláctico? Esto significaría entonces de que la función cardíaca de este paciente se encuentra reducida, lo que trae como consecuencia que la adrenalina se va a dirigir a nivel de las células cardíacas y van a buscar a sus dianas moleculares, específicamente al receptor beta adrenérgico 1, de tal manera que van a interaccionar y luego de interaccionar se inicia la cascada de reacciones bioquímicas, para que posteriormente la función celular, en este caso de las células cardíacas, cambien, es decir, aumenten la contractilidad, por lo tanto se va a controlar el shock anafiláctico que estaba desarrollando este paciente. ¿Ok?
Entonces, ¿eso qué significa? Que los fármacos, cuando llegan a nivel celular, tienen por finalidad modular, ojo, modular, es decir, aumentar o reducir la capacidad funcional de una célula. Pero no van a crear nuevas funciones celulares. Es por eso que es necesario resaltar que simple y llanamente la van a modular o la van a regular. Una vez que se da esta cascada de reacciones bioquímicas, automáticamente se va a evidenciar el efecto farmacológico. ¿Y qué cosa es este efecto farmacológico? Viene a ser la respuesta a la acción farmacológica, lo que trae como consecuencia que para que haya efecto farmacológico es necesario primero que se haya generado el mecanismo de acción a nivel celular. En otras palabras, este efecto farmacológico puede ser observado, puede ser medido, puede ser cuantificado, inclusive con ayuda de aparatos muy sencillos. Pero veamos un ejemplo para poder entender mejor este punto. Resulta que todos sabemos que en el asma bronquial, las células, en este caso de nuestros bronquios, se encuentran contraídos, por lo tanto impiden una buena oxigenación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el fármaco que se le va a prescribir a este paciente será un broncodilatador. Por ejemplo, el salbutamol, que es conocido por todos nosotros. Una vez que el paciente se aplica un puff de salbutamol, automáticamente ella va a acceder por vía aérea a los pulmones. Y a nivel bronquial, es decir, a nivel celular, va a buscar a su diana molecular. Y en este caso, la diana molecular del salbutamol viene a ser el receptor adrenérgico beta 2. Por lo tanto, van a interaccionar, es decir, se van a unir con la finalidad de iniciar la cascada de reacciones bioquímicas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Simple y llanamente se va a incrementar los niveles de un segundo mensajero que lleva por nombre AMP cíclico. Una vez que el AMP cíclico se ha incrementado a nivel bronquial, cambia la función de esta célula bronquial, es decir, se empieza a dilatar los bronquios. Y una vez dilatado, ¿qué se va a producir? El efecto farmacológico. ¿Y cómo se va a evidenciar? Simple y llanamente cuando se mejore la respiración, en este caso del paciente. Por lo tanto, acabamos de dar un ejemplo en la que un fármaco necesita generar primero a nivel celular su mecanismo de acción para posteriormente observar el efecto farmacológico que viene a ser aquella que simple y llanamente puede ser observado. Veamos entonces a continuación qué cosa es la acción farmacológica y el efecto farmacológico. La acción farmacológica es aquella que se va a generar a nivel celular, también conocido con el nombre de mecanismo de acción, que viene a ser una cascada de reacciones bioquímicas, es decir, en donde van a participar una serie de biomoléculas con la finalidad de que posteriormente ellas sean las responsables de generar los cambios fisiológicos a nivel celular. Es decir, las funciones se van a modificar con la finalidad de regular el desequilibrio homeostático. Eso implica entonces que los fármacos tienen por finalidad modular o regular las funciones de las células, pero nunca van a crear una nueva función. Por otro lado, el efecto farmacológico viene a ser la respuesta a la acción farmacológica. Es decir, para que haya efecto farmacológico, antes debió de haberse generado la acción farmacológica. Es decir, los cambios bioquímicos y fisiológicos que éstas finalmente se convertirán en el efecto farmacológico, el cual puede ser observado, puede ser medido y puede ser cuantificado e inclusive mediante aparatos muy sencillos, como por ejemplo el paracetamol. Si el paracetamol se está utilizando con fines antipiréticos, ¿eso qué significa? Que una vez administrado por vía oral, esta va a tener que pasar por el proceso de liberación, por lo tanto se darán
la desintegración, la desagregación y la disolución. Una vez que esté listo y preparado el principio activo del acetaminofén, accede al torrente sanguíneo gracias al proceso de la absorción. Inmediatamente es capturado por la albúmina, que es la proteína plasmática que sirve de transporte, para poder dividir el fármaco hacia los diferentes órganos y tejidos, y de manera especial en el sistema nervioso central. Es decir, tiene que tener la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica para poder acceder a las células del sistema nervioso central. Una vez que lo haga, se dirige al centro termorregulador y ahí va a generar su acción farmacológica, es decir, el mecanismo de acción a nivel celular. Se van a generar cambios específicos de diversas biomoléculas. Para este caso específico, el paracetamol va a reducir los niveles de prostaglandinas responsables de haber generado un cambio en el centro termorregulador que se encuentra a nivel del hipotálamo. Una vez generado ello, automáticamente, ¿qué se va a percibir en el paciente? El efecto farmacológico, que no es más la respuesta a la acción. Es decir, puede ser observado o puede ser medido a través del termómetro, por ejemplo. Lo que trae como consecuencia que en este ejemplo, para que haya efecto, debió generarse inicialmente su mecanismo de acción. Eso implica entonces que toda sustancia química, para poder generar una respuesta o un efecto, es necesario que acceda a nuestro organismo. ¿Y cómo lo hace? Ya lo hemos visto, a través de la fase biofarmacéutica, la fase farmacocinética, y de manera específica la fase farmacodinámica será el responsable de desencadenar la acción farmacológica del principio activo en el órgano blanco, y repito, a nivel celular, para que luego él se convierta en efecto o respuesta, siendo el efecto esperado el efecto terapéutico y el no esperado la reacción adversa medicamentosa. Resulta que para que una sustancia química de naturaleza endógena o exógena pueda generar un efecto, es necesario que se dirija a una biofase, y que la biofase es el lugar específico de la célula en donde va a generarse el mecanismo de acción, para que finalmente los cambios bioquímicos y fisiológicos sean los responsables del efecto farmacológico. Eso implica entonces que para que haya efecto hay dos requisitos indispensables que deben de cumplirse. Una de ellas es la capacidad de unión que tiene el fármaco para unirse con su diana molecular. Y la otra, muy importante, la capacidad que tiene el fármaco para generar estímulos una vez que se haya ligado o unido a su diana molecular. Estas propiedades vienen a detallarse a continuación. Por ejemplo, una de las propiedades muy importantes es la afinidad, que es la capacidad que tiene el fármaco para poder unirse con su diana molecular y de manera específica con sus receptores. Es decir, es la capacidad que tienen, ¿para qué? Para poder ser incompatibles, de tal manera que entre ambos va a haber una facilidad de unión. ¿Estamos de acuerdo? Es como si fuese la llave y la cerradura. Es decir, ¿qué significa? Que para poder utilizar la llave, ¿cuál es el requisito indispensable? Que entre automáticamente a la cerradura. Eso representa en farmacología la afinidad. Segunda propiedad, actividad intrínseca. Es la capacidad que tiene el fármaco para provocar o generar estímulos una vez que se haya unido al receptor. De manera gráfica, acabamos de decir, si una llave ingresa a una chapa, eso representa la afinidad. Y si abre la puerta, significaría que es la llave correcta. Por lo tanto, ha generado un cambio. Eso representaría al estímulo. Por lo tanto, la llave correcta tiene capacidad de generar estímulos. Por lo tanto, está cumpliendo con la propiedad llamada actividad intrínseca. Siguiente propiedad, reversibilidad. Es la capacidad que tiene el fármaco para poder separarse de su diana molecular.
En el caso de la llave cerradura, ¿qué significa? Si una llave ingresa, representa la afinidad. Y si una llave puede ser retirada, significa que representa a la reversibilidad. ¿Ok? La propiedad de especificidad es la capacidad que tiene un fármaco para poderse unir con un grupo determinado de receptores. Por ejemplo, la adrenalina se puede unir con el receptor adrenérgico alfa y beta. ¿Qué representa alfa y beta? Al receptor adrenérgico, es decir, de tipo alfa y de tipo beta. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo. La histamina tiene la capacidad de unirse sobre el receptor histaminérgico. ¿Qué es el receptor histaminérgico? Un grupo. Y dentro de ellos, ¿quiénes se encuentran? El receptor histaminérgico H1 y H2. O sea, la histamina se puede unir con ambos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué cosa es selectividad? Que viene de selectivo. Es la capacidad que tiene un fármaco para poder unirse con un determinado tipo de receptor. Hace un rato mencioné que la histamina se une con el receptor histaminérgico H1 y H2, o sea, con dos tipos de receptores. Pero sin embargo, la clorfenamina, que es un antialérgico, se caracteriza porque tiene una propiedad de selectividad, es decir, solo se va a unir con el receptor histaminérgico H1. Veamos otro ejemplo. La ranitidina, que todos ustedes lo conocen, se caracteriza porque también es selectivo, es decir, única y exclusivamente se va a unir al receptor histaminérgico H2. Y sensibilidad es la capacidad que tiene un fármaco para generar estímulos a pequeñas concentraciones a nivel molecular. Es decir, si hay 100 receptores, basta uno que se active para poder generar dicho estímulo. Bien, entonces veamos en este esquema lo siguiente. Resulta que la F representa al fármaco y la R representa al receptor, el cual se encuentra localizado a nivel celular. Como podemos apreciar, este receptor tiene una zona que permite que se pueda unir exactamente con una parte del fármaco. Lo que trae como consecuencia que al unirse van a formar un complejo denominado fármaco receptor. ¿Qué propiedad estaríamos observando aquí? Simple y llanamente la propiedad de afinidad. Es decir, este fármaco ha identificado a este receptor de una lista de receptores. Por lo tanto, ¿qué propiedad también estamos observando aquí? Si es de una lista total, es especificidad. Y si es de esa lista solo la letra R verde, es selectividad. Una vez que se unen, como pueden apreciar, automáticamente se inicia la acción farmacológica. ¿Y qué representa la acción farmacológica? Simple y llanamente el mecanismo de acción, es decir, los cambios bioquímicos y fisiológicos que se generan a nivel celular. ¿Cómo se llama esa propiedad que genera cambios a nivel celular? Se llama actividad intrínseca. Luego, ¿qué pasa? Automáticamente, mientras que el fármaco permanezca unida, se continuará la acción. Por lo tanto, eso implica de que se debe de separar. ¿Y cómo se llama esa propiedad de separación? Reversibilidad. Pero como ya se inició la modificación bioquímica y fisiológica, eso implica que se ha dado inicio a la cascada de reacciones bioquímicas, por lo tanto él posteriormente se convertirá en la respuesta, más conocido como el efecto farmacológico. Entonces, hemos visto varias propiedades. En base a dos propiedades, básicamente, existen dos tipos de sustancias químicas que pueden ser endógenas o exógenas. Se llamarán endógenas porque ellas simple y llanamente se encuentran dentro del organismo, es decir, producen efecto. Y se llamarán
exógenas porque acceden del exterior del organismo y van a ingresar, como por ejemplo los fármacos. Resulta que hay dos términos que frecuentemente se utilizan en farmacología. Uno de ellos es agonistas y antagonistas. Y como la farmacología estudia a los fármacos, existen fármacos agonistas y fármacos antagonistas. ¿Cuándo un fármaco se llamará agonista? Simple y llanamente cuando tiene afinidad y actividad intrínseca, es decir, tiene capacidad para poderse unir el fármaco con su receptor y una vez generado esa interacción, tiene la capacidad de generar estímulos, es decir, cambios bioquímicos y fisiológicos. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Resulta que la histamina, la dopamina, la acetilcolina y la noradrenalina son neurotransmisores. ¿Qué significa? Que son sustancias endógenas que viven dentro de nuestro organismo y que generan una acción farmacológica, por lo tanto un efecto, pero en este caso sería un efecto fisiológico, es decir, un efecto normal. E inclusive la adrenalina, porque también todos tenemos adrenalina, por lo tanto él se comporta como endógeno también. Pero ¿por qué se le llama agonista? Porque la histamina se puede unir al receptor histaminérgico H1 y H2. ¿Eso cómo se llama? Afinidad. Pero al mismo tiempo genera cambios celulares donde se encuentren estos receptores. ¿Eso qué significa? Actividad intrínseca. Del mismo modo, la dopamina se une sobre receptores dopaminérgicos, afinidad, y generan cambios en esas células, por lo tanto tienen actividad. La acetilcolina, representada con ACH, interaccionan con receptores colinérgicos que pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Por lo tanto, si se unen, tiene afinidad. Pero al mismo tiempo van a generar cambios bioquímicos y fisiológicos en las células donde se encuentren estos receptores. Por lo tanto, también producen actividad intrínseca. La noradrenalina se caracteriza porque se une a receptores adrenérgicos alfa. Eso implica que tiene afinidad y generan cambios en las células donde se encuentran estos receptores, por lo tanto también tienen actividad intrínseca. Entonces todos ellos son endógenas que viven dentro de nuestro organismo. Sin embargo, el salbutamol solo ingresa al organismo una vez que ha sido administrado. El diazepam una vez que ha sido administrado. La dobutamina del mismo modo, y en cambio la adrenalina, acabamos de decir, puede encontrarse dentro del organismo, por lo tanto es endógeno. Pero también existe adrenalina en ampollas, por lo tanto están en la oficina farmacéutica listas para ser aplicadas, al igual que la noradrenalina. Por lo tanto podemos concluir que la noradrenalina es endógena al igual que la adrenalina, pero ambos también son sustancias exógenas. ¿Por qué? Porque la encontramos fuera del organismo, a través de ampollas. Sin embargo, el salbutamol, diazepam y dobutamina solo se encuentran fuera del organismo, es decir, son sustancias exógenas. Pero veamos, el salbutamol, para que pueda generar su acción y por lo tanto su efecto broncodilatador, necesita unirse al receptor adrenérgico beta 2, por lo tanto si se une, tienen esta propiedad llamada afinidad. Pero al mismo tiempo van a generar cambios bioquímicos y fisiológicos a nivel de las células bronquiales. Por supuesto, generando ¿qué cosa? La actividad intrínseca. ¿Y cómo se observa finalmente la acción farmacológica? Cuando el paciente respira mejor, es decir, el efecto. El diazepam. El diazepam es otro fármaco que se administra y cuando ella ingresa al torrente sanguíneo se dirige al sistema nervioso central y va a buscar a su diana molecular, más conocida como receptor GABAérgico, y se va a unir a él. Por lo tanto, ¿qué propiedades se están cumpliendo? La afinidad. Una vez que se une, va a generar cambios bioquímicos y fisiológicos en las células del sistema nervioso central. Entonces estaría generando su actividad intrínseca. ¿Y cómo vamos a observarlo en el paciente? A través de los efectos. Es decir, el paciente está más tranquilo, más relajado. Excelente. Veamos ahora la dobutamina. Es un fármaco
que obviamente va a ser aplicado al paciente, y una vez que se dirija a su órgano blanco va a buscar a su diana molecular. ¿Y cuál es esa diana molecular? El receptor beta adrenérgico 1, que se localiza a nivel de las células cardíacas. Por lo tanto, se va a unir a él. ¿Qué propiedad se estaría cumpliendo? La afinidad. Luego va a generar cambios bioquímicos y fisiológicos a nivel del miocardio. Por lo tanto, ¿qué se está generando? La actividad intrínseca. ¿Y cómo se va a evidenciar en este caso el mecanismo de acción de la dobutamina? A través del efecto. ¿Cómo? Mejorando la capacidad funcional del miocardio o corazón. Y finalmente, la adrenalina se caracteriza porque a él le encanta unirse con el receptor adrenérgico, beta o alfa. Si se une al receptor beta adrenérgico localizado a nivel cardíaco, ¿qué significa? Que tiene afinidad. Pero va a generar cambios en las células cardíacas, por lo tanto, ¿qué se está generando? La actividad intrínseca. ¿Y cómo observamos los efectos? Simple y llanamente cuando el corazón se contraiga mucho mejor, es decir, la función cardíaca haya mejorado. Entonces, como pueden apreciar, hemos evidenciado ejemplos de sustancias endógenas y exógenas que son conocidos con el nombre de agonistas. Veamos ahora qué es una sustancia química conocida como antagonistas. Es cualquier sustancia endógena o exógena que se caracteriza porque también tiene afinidad al igual que los agonistas, pero aquí está el requisito indispensable. Carece de actividad intrínseca, es decir, no tiene la capacidad de generar cambios bioquímicos y fisiológicos. En otras palabras, los antagonistas tienen por finalidad evitar que un agonista genere acción y por lo tanto efecto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿cuándo se usan los antagonistas? Cuando los agonistas están generando su acción farmacológica. Pero veamos qué fármacos o sustancias químicas son consideradas como antagonistas. Por ejemplo, la clorfenamina, la ranitidina, la iosina, el atenolol, la atropina, la yoimbina, la clorpromacina y naloxona pertenecen a los fármacos antagonistas. Veamos el siguiente ejemplo. Resulta que todos sabemos que la clorfenamina es un antialérgico y solo se emplea en casos de que el paciente haya desarrollado una reacción alérgica. Pero ¿quién es el responsable de dicha reacción alérgica? Es la histamina. ¿Eso qué significa? Que la histamina sobre el paciente está generando cambios porque es una sustancia química agonista endógena. ¿Y cuál es el resultado de esa acción farmacológica? El rash cutáneo, por ejemplo. Por lo tanto, el médico lo evalúa y le prescribe clorfenamina. ¿Qué va a hacer la clorfenamina entonces? Simple y llanamente va a actuar como antagonista, es decir, simple y llanamente se va a unir a su receptor, pero no a cualquier receptor, al mismo receptor por la que está interaccionando y generando su acción la histamina. Por lo tanto, la clorfenamina viene a ser el antagonista de la histamina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Veamos otro ejemplo. Todos sabemos que la ranitidina se puede utilizar en caso de hipersecreción gástrica o en su defecto en caso de gastritis o úlcera. ¿Cuándo esta sustancia química se emplea? Cuando haya pues estos diagnósticos. Eso significa que hay alguien que está generando esa hiperacidez o esa gastritis. Y resulta que uno de los principales responsables, endógenamente hablando, viene a ser la histamina. Es decir, la histamina cuando se une al receptor histaminérgico H2 en las células parietales de nuestro estómago, aumentan los niveles de jugo gástrico. Y este jugo gástrico finalmente será el responsable
del daño de la mucosa gástrica y por lo tanto la gastritis y hasta la úlcera. Entonces, ¿cuándo genera esa gastritis o úlcera la histamina? Cuando la histamina se une a su receptor y generan cambios. ¿Pero qué hace la ranitidina? Bien simple, se va a unir al mismo receptor para que no siga generándose la actividad intrínseca de la histamina. En otras palabras, ¿qué podríamos decir? Que la ranitidina es el antagonista de la histamina. Ustedes se han preguntado qué sustancia química es el responsable de generar los espasmos, por ejemplo, gastrointestinales. Se los presento. Es la acetilcolina. Es decir, que cuando se elevan los niveles de acetilcolina en nuestro organismo, pueden generarse cólicos estomacales. ¿Y qué consumimos para los cólicos estomacales? La N-butilbromuro de iosina. O sea que el responsable de los cólicos es la acetilcolina y el responsable de controlarlo, ¿quién es? La iosina. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que la iosina se va a unir al mismo receptor de la acetilcolina, pero no va a generar cambios. Es decir, va a impedir que la acetilcolina siga generando su actividad intrínseca. Por lo tanto, la iosina es el antagonista de la acetilcolina. Y así podemos seguir. El atenolol es antagonista de los receptores beta adrenérgicos. La atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos. La yoimbina es un antagonista del receptor adrenérgico alfa 2. La clorpromacina es un antagonista de los receptores dopaminérgicos. Y la naloxona, que todos ustedes lo conocen, recordarán que es básicamente el antídoto en caso de intoxicación por opioides, como por ejemplo la morfina. Entonces, la naloxona es el antagonista de los opioides, pero se caracteriza porque se une al receptor opioide. Pero para que quede más claro esta parte de la explicación, veamos con un ejemplo. Podemos apreciar aquí, por ejemplo, un brazo de un paciente que está totalmente limpio, es decir, un brazo sano. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que esta piel, todos sabemos, está gobernada por una diversidad de células, entre las que destaca la epidermis, por ejemplo. Vamos a suponer que esto represente a las células de la piel. ¿Ok? ¿Qué encontramos en nuestras células? Las organelas, por aquí estará pues el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, etc. Pero lo que debemos de resaltar es que encontramos una macromolécula, que en este caso está representado por esta figura, que a partir de ahora viene a ser una molécula receptora. Es decir, en todas nuestras células que tenemos, receptores. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué pasa si este paciente consume un alimento, no sé, pues de repente contaminado? Entonces, ¿qué va a pasar? Automáticamente, este alimento contaminado estaría actuando como una sustancia alergénica, es decir, como un alergeno. Cuando el alergeno ingresa a nuestro organismo, inmediatamente se activa el sistema inmunológico para poder neutralizarlo. Pero lastimosamente este alergeno manda información, en este caso a nuestro organismo, y el mastocito va a liberar gran cantidad de una biomolécula llamada histamina. Esta histamina, cuando se libera, va a dirigirse a su pareja, que viene a ser el receptor. En este caso sería el receptor histaminérgico H1. Se va a unir al receptor la histamina, por lo tanto estaría actuando como, en este caso, un agonista. ¿Por qué? Porque no solamente se va a unir, sino va a generar la acción. Y si genera la acción, se inicia la cascada de reacciones bioquímicas y por lo tanto cambios fisiológicos. Luego, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente este brazo desarrollará una reacción alérgica evidente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a la farmacia,
compramos la clorfenamina y la consumimos, automáticamente la clorfenamina se va a buscar a su pareja y es el mismo receptor que la histamina, entonces van a competir por él y la clorfenamina se va a unir, en este caso al receptor, por lo tanto la histamina es desplazada y ¿qué va a ocurrir automáticamente? Desaparece el cuadro alérgico. En otras palabras, la clorfenamina estaría actuando como antagonista y la histamina estaría actuando como agonista. Entonces, en este esquema hemos observado las características que tiene un agonista como la histamina y las características que tiene la clorfenamina cuando se comporta como un antagonista. Es decir, la histamina se une al receptor y genera cambio. Se está generando aquí la afinidad y la actividad intrínseca. En cambio, la clorfenamina solo se une al receptor para que la histamina no genere esos cambios responsables de la alergia. En otras palabras, a partir de ahora, todo agonista se caracteriza porque activan a los receptores. Sin embargo, todos los antagonistas se caracterizan porque bloquean al receptor para que no sean activados por los agonistas. Veamos ahora en este esquema. Podemos notar que esta figurita celeste representa un agonista e inclusive aquí está su estructura química. Esta parte que se encuentra en la membrana representa al receptor. ¿Qué pasa cuando el agonista se une al receptor? Simple y llanamente genera cambios en la célula, ahí está clarito. Estos cambios celulares constituyen los cambios bioquímicos. Por lo tanto, esos cambios bioquímicos generan cambios fisiológicos y se van a evidenciar a través, por ejemplo, de la inflamación. ¿Esto qué significa entonces? Que el responsable de la inflamación, ¿quién ha sido? Esta molécula celeste llamada agonista. ¿Ok? Pero veamos un antagonista. Este antagonista se va a unir con el mismo receptor, como pueden apreciar. Pero al unirse con él, automáticamente esta molécula celeste está siendo desplazada, está siendo retirada. Y automáticamente, ¿qué pasa dentro de la célula? Desaparecen todos los cambios, pueden apreciar aquí en la flecha roja, ¿ve? Ahora ya no están presentes, lo que trae como consecuencia que esos cambios están reduciéndose notablemente, de tal manera que se está reduciendo el proceso inflamatorio. Es decir, la molécula celeste era el responsable de la inflamación y la molécula azul, que viene a ser el antagonista, estaría comportándose como un antiinflamatorio. Resulta que los fármacos van a ejercer su acción farmacológica a nivel celular, pero lo podrán hacer de 5 maneras, es decir, generando una acción de estimulación, una acción de depresión, una acción de irritación, una acción de reemplazo y una acción antimicrobiana. Teniendo en cuenta que esta última se caracteriza porque la acción se va a generar específicamente en el agente patógeno responsable del cuadro infeccioso. Pero para que se pueda llevar a cabo correctamente estos tipos de acciones, es necesario que se conozca exactamente la biofase, que es aquel término farmacológico que expresa el lugar de acción, es decir, donde el fármaco ejercerá los cambios bioquímicos y estos a nivel celular. Hace un rato indirectamente lo dijimos. ¿Dónde sería la biofase de la adrenalina? Bien simple, sería las células cardíacas, es decir, específicamente sobre su diana molecular llamada receptor adrenérgico beta 1. ¿Cuál sería la biofase de la ranitidina? También lo mencionamos hace un rato. Bien simple, sería las células parietales del estómago, específicamente en los receptores histaminérgicos H2.
Como pueden observar, simple y llanamente esto expresa el lugar de acción del fármaco, pero a nivel celular. ¿Y qué encontramos en nuestras células? Encontramos muchas moléculas, entre las que destacan y son de suma importancia los receptores para la farmacología. ¿Qué es un receptor farmacológico? Es cualquier sustancia química que va a permitir que el fármaco se una a ella y que generalmente son de naturaleza macromolecular, es decir, son moléculas de alto peso molecular y generalmente de naturaleza proteica. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que estructuralmente, químicamente hablando, van a poseer un grupo amino y carboxilo terminal, que es las características que tienen las proteínas. ¿Dónde se encuentran localizados los receptores? Le encontramos en todas nuestras células, es decir, se pueden encontrar distribuidas, por ejemplo, en la membrana celular, en el citoplasma, e inclusive también la podemos encontrar a nivel nuclear. Estos receptores, como se encuentran en todas nuestras células, cuando ellas se encuentran solas, ellas se encontrarán entonces en forma inactiva, lo que trae como consecuencia que se podrán activar posteriormente. ¿Y cuándo se genera dicha activación? Simple y llanamente cuando se une con otra molécula. ¿Y cómo se llaman los fármacos que activan receptores? Lo dijimos hace un rato. Simple y llanamente agonistas. Y aquellos receptores que aquellos fármacos que bloquean a los receptores reciben el nombre de antagonistas. Es decir, estos receptores localizados en todas nuestras células están dispuestos a unirse con otras moléculas, como es el caso de los fármacos. Pero no olvidemos, siempre y cuando cumplan con las propiedades de afinidad y actividad intrínseca, como los dos más importantes, pero sin dejar de lado la reversibilidad, la especificidad, la selectividad y la sensibilidad. En otras palabras, podemos apreciar aquí que la biofase representa toda esta célula de un órgano específico, en donde ahí encontramos al receptor que se encuentra, por ejemplo, en este caso específico, en la membrana, y tenemos aquí al primer mensajero que viene a ser el fármaco o una sustancia endógena. Pero pueden apreciar que esta molécula roja es el fármaco. Ingresa hacia el interior del organismo y esto representa al núcleo. Por lo tanto, ¿qué representa en este caso la figura verde? Simple y llanamente el receptor intracelular, lo que confirma que los receptores la podemos encontrar en diversas partes de nuestra célula, ya sea a nivel de la membrana o ya sea en el interior de dicha célula. Veamos entonces los diferentes tipos de acción farmacológica que existen. La primera es denominada estimulación. Veamos entonces en qué consiste este tipo de acción. La estimulación también es conocida con el nombre de excitación. Y simple y llanamente, ella está relacionada con el incremento de la capacidad funcional de una célula generada por una sustancia endógena o exógena, y en este segundo caso, por ejemplo, los fármacos. Veamos un ejemplo. La cocaína. ¿Cuál sería la biofase de la cocaína? Lo acabamos de decir. Las células del sistema nervioso central. Esa es la biofase. ¿Qué pasa cuando la cocaína llega al sistema nervioso central? Bien simple, va a buscar, en este caso, a su diana molecular, siendo específicamente el recaptador de noradrenalina. Una vez que actúa sobre dicho recaptador, ¿qué va a pasar? Aumenta la capacidad funcional del sistema nervioso central, por lo tanto, se acaba de generar el mecanismo de acción. ¿Y cómo lo va a observar la persona que se encuentra cerca a esta persona que ha consumido cocaína? Simple y llanamente con la hiperexcitación, es decir, el paciente va a estar hiperactivo.
Por lo tanto, a la cocaína también se le conoce como neuroestimulante. ¿Listo? Perfecto. Veamos otro ejemplo. La adrenalina, ¿cuál es su biofase? Las células cardíacas, por ejemplo. Es decir, que cuando se dirige a la célula de nuestro corazón, se va a unir al receptor adrenérgico beta 1. Va a generar su mecanismo de acción, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la función cardíaca? Va a incrementarse. ¿Y cómo se evidenciará el efecto? A través de la taquicardia. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que al incrementar su función cardíaca se ha generado la acción de estimulación. Por lo tanto, a la adrenalina también se le conoce como cardioestimulante. Veamos ahora la histamina. La histamina tiene, por ejemplo, como biofase, en este caso, las células gástricas. Específicamente va a interaccionar con el receptor histaminérgico H2 localizado en las células parietales del estómago. Una vez que se une, se genera la afinidad. Luego genera cambios a nivel de las células parietales del estómago y va a aumentar la producción de jugo gástrico, lo que representaría el mecanismo de acción de la histamina. ¿Y cómo se evidenciaría en el paciente? Simple y llanamente cuando el paciente sienta ardor, quemazón, irritación a nivel de la mucosa gástrica. Es decir, es muy probable que el paciente desarrolle hipersecreción gástrica, gastritis o úlcera. Por lo tanto, la histamina es considerado como un gastroestimulante. La acetilcolina, por ejemplo. La acetilcolina se caracteriza porque él tiene, por ejemplo, la siguiente biofase a nivel del estómago. Es decir, que cuando se une a su receptor muscarínico a nivel estomacal, va a activar al receptor de tal manera que se generan cambios bioquímicos y fisiológicos. ¿Y cómo lo evidenciará el paciente o el médico? Simple y llanamente a través de los cólicos estomacales. Entonces, conclusión. ¿Cuándo se dice que una sustancia química ha generado una acción de estimulación? Bien simple, cuando se incrementan la función celular. Veamos ahora la acción de depresión. Viene a ser básicamente lo contrario a la estimulación. Es decir, es aquella que tiene por finalidad disminuir la capacidad funcional de nuestras células. A la depresión también se le conoce como inhibidor o supresor. Veamos un ejemplo. El diazepam, ¿qué biofase tiene? Bien simple, el sistema nervioso central. Específicamente, cuando atraviesa la barrera hematoencefálica, se dirige a su receptor GABAérgico. Es decir, se une al receptor GABA, estamos de acuerdo, lo va a activar, pero inmediatamente se va a reducir la función del sistema nervioso central. ¿Y cómo se va a notar en el paciente? Cuando el paciente esté tranquilo, esté relajado y esté con sueño. Lo que significa que a partir de ahora al diazepam se le conoce con el nombre de neurodepresor. El fenobarbital, todos sabemos que se emplea, por ejemplo, en casos de convulsiones, es decir, es un anticonvulsivante. ¿Qué hace el fenobarbital? Bien simple, se va a su biofase. ¿Y cuál es la biofase del fenobarbital? Básicamente la célula del sistema nervioso central. Una vez que accede a él, ¿qué va a hacer el fenobarbital? Se va a unir también al receptor GABA. Ah, ya, entonces qué interesante. ¿Cuál es el receptor para el diazepam? El receptor GABA. ¿Y el receptor para el fenobarbital? También el receptor GABA. Una vez que lo activa, ¿qué va a pasar con la capacidad funcional del sistema nervioso central? Va a disminuir. Es decir, si el paciente tiene como diagnóstico epilepsia, el fenobarbital, ¿qué va a hacer? No va a permitir que se desarrolle dicha crisis. ¿Por qué? Porque mantiene deprimido la capacidad funcional del sistema nervioso central. La ranitidina se caracteriza porque él se usa básicamente en caso de hiperacidez, gastritis o úlcera.
Pero resulta que él tiene como biofase también las células parietales del estómago. Por lo tanto, se une al receptor histaminérgico H2 y va a disminuir la producción de jugo gástrico. Disminuir la producción de jugo gástrico. Es decir, simple y llanamente disminuye su función. En otras palabras, la ranitidina es considerada como un como un gastrodepresor. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. El metimazol, no el metamizol. Si ustedes investigan, el metamizol no es lo mismo que el metimazol. El metimazol es utilizado para pacientes con diagnósticos tiroideos. ¿Estamos de acuerdo? Específicamente para el tratamiento del hipertiroidismo. ¿Eso qué significa? Que la función tiroidea de este paciente se encuentra muy elevada. Por lo tanto, ¿qué deberá de hacer el metimazol? Bien simple. Tiene que dirigirse a su biofase. ¿Cuál va a ser? La glándula tiroide. Una vez que llegue a las células de la tiroide, simple y llanamente van a generar su acción farmacológica de tal manera que esto se evidencia a través de los efectos como reduciendo los niveles de hormonas tiroideas. Por lo tanto, ¿qué tipo de acción está generando el metimazol? Simple y llanamente la depresión. Veamos ahora el tercer tipo de acción, más conocido con el nombre de irritación. La irritación viene a ser básicamente la sobreestimulación, es decir, el incremento considerable de la capacidad funcional de la célula. Generalmente va a ser provocado por sustancias químicas de naturaleza ácida o alcalina, es decir, aquellas que tienen un pH muy bajo y aquellas que tienen un pH muy alto. Por ejemplo, si lo relacionamos con fármacos, podríamos mencionar al ácido acetil salicílico, que es el principal componente de la aspirina que todos conocemos. Todos sabemos que la aspirina es utilizada, por ejemplo, para las cefaleas, o sea, actúa como analgésico. Pero también sabemos que el consumo prolongado, es decir, a largo plazo del ácido acetil salicílico, va a generar como RAM gastrolesividad, es decir, irritación de la mucosa gástrica. ¿Qué significa entonces? Que simple y llanamente este ácido acetil salicílico genera como RAM irritación de la mucosa gástrica por sobreestimulación. Veamos el cuarto tipo de acción, llamado también de reemplazo o sustitución. ¿Qué entendemos por sustituir? Bien simple, que una molécula va a cumplir la función de otra cuando ella se encuentre deficiente o ausente. ¿Estamos de acuerdo? Pero veamos el ejemplo para entenderlo mejor. Si un paciente tiene como diagnóstico hipotiroidismo, esto significa que los niveles de las hormonas tiroideas en este paciente se encuentran muy reducidos y eso generan los signos y síntomas clásicos de este paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica en este caso del endocrinólogo? Bien simple. Si tiene niveles de hormonas tiroideas muy reducidas, ¿qué significa? Que el médico va a prescribirle hormonas tiroideas. Oye, qué interesante. Tiene poca hormona y ¿qué le va a prescribir? Hormonas. Por lo tanto, está sustituyendo las hormonas endógenas tiroideas por las hormonas exógenas a través de los medicamentos, como es el caso, por ejemplo, de la levotiroxina y la liotironina. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si hay una chica que está desarrollando signos y síntomas clásicos de la menopausia? Eso significa que debe de ser sometido a las pruebas de diagnóstico. Y finalmente el médico determina que sí es cierto, se confirma lo que se pensaba. ¿Eso qué significa entonces? Que esta mujer tiene hormonas sexuales femeninas por debajo de los valores normales, lo que trae como consecuencia que desarrollen todos los signos y síntomas clásicos de una paciente menopáusica.
Entonces, ¿cuál es la estrategia terapéutica para controlar los signos y síntomas clásicos de esta paciente? Bien simple, pues, administrarles hormonas sexuales femeninas. Como las hormonas de esta chica están reducidas, ¿qué le va a dar? Hormonas. ¿Para qué? Para sustituirla. Veamos otro ejemplo. Si una persona desarrolla osteoporosis, es obvio y evidente que los niveles de calcio se encuentran muy reducidos y eso puede ser muy peligroso porque fácilmente pueden generarse fracturas y sin posibilidad de que éstas se regeneren. Entonces, como los niveles de calcio en este paciente están reducidos, simple y llanamente, ¿qué tendrá que hacer el médico? Sustituirlas o reemplazarlas con medicamentos que contengan calcio. Y finalmente, en la anemia ferropénica, todos sabemos que los niveles de hemoglobina se encuentran reducidas. ¿Estamos de acuerdo? Lo que trae como consecuencia que este paciente debe de ser controlado a través de las estrategias terapéuticas farmacológicas. ¿Qué es lo que le prescribe el médico? No le prescribe hemoglobina, sino le va a prescribir medicamentos que contengan sales de hierro, con la finalidad que el hierro, cuando ingrese al organismo, ella finalmente va a reemplazar en el caso de los niveles de hemoglobina. Es decir, la hemoglobina tiene como principal constituyente hierro, por lo tanto el hierro administrado servirá para que aumente, obviamente, dichos niveles. ¿Ok? Perfecto. Y finalmente, el último tipo de acción más conocido con el nombre de antimicrobiano. Decía hace un rato de que estos 4 tipos de acción se dan básicamente en la biofase que representa un órgano específico del paciente. Sin embargo, la que va a generar una acción antimicrobiana, la biofase, vendría a ser simple y llanamente el agente patógeno, es decir, el microorganismo responsable de la infección. Pero como todos nosotros recordamos, los microorganismos, es decir, la bacteria, los parásitos, los hongos y los virus, se caracterizan porque también tienen sus propias partes. Es decir, para estos fármacos, ¿cuál vendría a ser la biofase? El microorganismo y específicamente una de sus partes. ¿Ok? Entonces, dentro de la acción antimicrobiana tenemos a los antibacterianos. Su mismo nombre lo dice, son aquellos que tendrán la capacidad de atacar fundamentalmente a las infecciones generadas por bacterias. Antiparasitarios, las que actúan sobre las infecciones parasitarias. Antimicóticas, las que van a ser indicadas en caso de infecciones micóticas. Y las antivirales, aquellas que son generadas por virus o retrovirus. Veamos aquí, por ejemplo, algunos principios activos que tienen la acción antibacteriana. Estoy seguro que todos conocemos a la amoxicilina, conocemos a la gentamicina, tetraciclina, ciprofloxacino, entre otros. Aquí hemos mencionado algunos principios activos con actividad antibacteriana. Obviamente hay muchos más, ¿no? Pero no olvidemos que más adelante vamos a estudiar a las familias de cada uno de ellos. Por ejemplo, a la familia de las penicilinas, específicamente a las aminopenicilinas, a la familia, en este caso, de los aminoglucósidos, a la familia de las tetraciclinas, a la familia de las quinolonas, aquí faltarían los macrólidos, los anfenicoles, las lincosamidas, los glucopéptidos, ¿ok? Y muchos más. Veamos otros ejemplos, por ejemplo, de antiparasitarios. El metronidazol, el albendazol, el pirantel o pamoato de pirantel, el praziquantel, la ivermectina, el flubendazol, etc. ¿Esto qué significa? Que estos fármacos tienen como biofase básicamente al agente microbiano y específicamente una zona de, en este caso, el microorganismo. Antimicóticos, todos conocemos al clotrimazol, ketoconazol, fluconazol, un desilato de zinc, ¿verdad? Y aquí faltan muchos más, obviamente, estamos colocando algunos representativos. Y antivirales, por ejemplo, el aciclovir, ganciclovir, el celtamivir, y un antirretroviral, por ejemplo, la acidobudina. Como podemos apreciar, aquí tenemos una lista de algunos principios activos que tienen actividad antimicrobiana.